25 minutos, hablemos de cambio climático con nosotros Rosaura Pimentel, ingeniera civil especializada en ingeniería sanitaria y ambiental. Ella es la coordinadora del Observatorio de Cambio Climático y Resiliencia del INTEC. Buenos días, bienvenida, licenciada. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Y qué observa el observatorio con relación al cambio climático en este momento de tantas situaciones repentinas? A veces nos quejamos que se inunda el barrio de Vietnam en Los Minas, pero ocurre que quizá el mismo día se inunda Dubái o Alemania, como lo vimos en estos días, o China, con 1.2 de damnificados por un solo aguacero, o Brasil, donde prácticamente hubo que amparar a una ciudad completa, casi 2 millones de personas, Río Grande do Sul. ¿Qué ustedes observan? Bueno, lo que podemos observar creo que está a la vista de todos, que los fenómenos climáticos extremos son cada vez más frecuentes y que estamos expuestos a una realidad distinta a la que acostumbramos y que ya tenemos hechos de que estamos recibiendo un incremento en la temperatura, un incremento en la precipitación y un incremento en la aparición de fenómenos meteorológicos extremos. ¿Cómo frenar esta situación? ¿Cómo contener estos daños, este cambio feroz del clima? Bueno, el cambio climático uno lo aborda desde la mitigación o desde la adaptación. La mitigación se da a largo plazo, ya que la cantidad de gases de efecto invernadero que están en la atmósfera son suficientes para que los cambios se produzcan por lo menos en los 40, 50 años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Adaptarnos a través de medidas de adaptación, desde la planificación, las ejecutorias gubernamentales, sector privado, la academia, fomentar la investigación, apoyar los diferentes sectores, el turismo, agricultura, y ver cómo no nos va a afectar, cómo ya nos está afectando, entonces cómo nos podemos adaptar y qué medidas hay que flexibilizar, qué medidas hay que tomar en función a la nueva realidad. Realmente es un peligro, un gran peligro para la humanidad toda. Y esto afecta al más pobre como al más millonario. Y las grandes potencias, los grandes países, están tomando medidas reales para enfrentar esa problemática, para buscar la manera de ver cómo contienen esa degradación, este caos, este contraste atmosférico. Bueno, el problema del cambio climático es por el exceso de emisiones de gases de efecto invernadero que están en la atmósfera. Pero ¿cómo llegamos aquí? Bueno, desde la era industrial se comenzó principalmente con la quema de combustibles fósiles. Pero ¿quiénes son los que más han emitido gases de efecto invernadero? Los países ricos, los países que ahora están desarrollados. Entonces, nosotros somos un país en vía de desarrollo, un país pequeño que está en la ruta de los huracanes, que es una isla. Entonces, nosotros, como muchos otros países, estamos sufriendo los daños de los cuales no hemos sido responsables, pero que ya definitivamente no hay otra forma de revertirlo, sino hay que asumirlo. Entonces, los países ricos, su responsabilidad debe ser en apoyar a estos países en esas medidas de adaptación que tienen que tomar. Rosa. Excúsame, Rosario, pero ellos no tienen que aplicar medidas de adaptación. Para ellos mismos, sí. Pero ¿la están tomando? Sí. Hay algunos, por ejemplo, en Europa sí se han tomado medidas mucho más estrictas, se han reducido, se han eliminado muchas las plantas de carbón, se ha movido a un esquema de energía limpia para reducir sus emisiones de... Si están resolviendo eso, no les importa. A nosotros nos lleva el Señor. Bueno, eso es lo que se discute cada año en las conferencias de las partes. Una sola. Pero, perdón, si China y Estados Unidos son los que más contaminan y no están en eso, entonces el problema es mayúsculo. Porque Europa son muchos países, pero con relación a estas dos grandes, es pequeñito, no es tan significativo. Bueno, sí, ellos quizá emiten. Como mensaje, pero... Ellos sí emiten mucho. Ahí está Alemania, ellos sí emiten. Alemania,
Pero Estados Unidos sí está dentro de los países, o sea, a partir de esta nueva administración, ellos sí. Biden la regresó, sí, Biden estaba. Pero industrialmente, sí. Eso es una barbaridad. Estamos conversando con Rosaura Pimentel, coordinadora del Observatorio de Cambio Climático y Resiliencia del INTEC. Es ingeniera civil especializada en ingeniería sanitaria y ambiental. Vimos unas imágenes en la pasada reunión del G8 con el tema sobre todo cambio climático, medioambiental, y vimos a Biden como parte de esa visión de la política demócrata con una anterioridad a Donald Trump, que ya lo sabemos y no es bueno ni siquiera repetir su posición al respecto. Una cosa es que vayan y que acuden, y la otra es que se hagan totalmente compromisarios, porque hay algunos que sí, pero vemos que muchas veces Estados Unidos se resiste a firmar ciertos protocolos y a tener y asumir el compromiso, y bueno, ahí vemos las situaciones. ¿Cómo nosotros vamos a poder hacer que surja un ciudadano consciente de esto? Porque la gente cree que esto es accesorio, el cambio climático, la protección al medio ambiente. Bueno, es uno de los grandes retos que nosotros tenemos como sociedad. Primero, informar a la población y después educar a la población. Hacerlos más conscientes de que esto es una nueva realidad, de qué medidas tiene que tomar cada persona en su diario vivir. Pero eso es uno de nuestros grandes retos. Entonces, llegar a la población que está quizá más alejada de estos centros urbanos, que somos los que tenemos acceso a más información. Pero ese es el gran desafío, poderlo llevar desde las escuelas, poder enseñar a esos niños este fenómeno, cómo afecta al país y qué podemos hacer, claro, desde la mitigación, aunque no seamos un país de los que más emiten, pero sobre todo desde la adaptación. Eso es una de nuestras grandes tareas pendientes como sociedad. Desde la adaptación. En la particularidad de República Dominicana, o sea, emitimos poco, pero somos una sola, digamos, realidad, no sé cómo ustedes le llaman, de ambiente, ¿no? Es una isla y tenemos toda la comunicación como isla, como una isla, ríos que nacen en Haití, que pasan para este lado, ninguno, y que vuelven a Haití. Ninguno nace de aquel lado. Ríos que los depredan permanentemente. Es bonito. De este lado para allá. Pero pasa y vuelve y entra. Río Es dos conexiones. Pero bueno, es un solo cuerpo, claro. Para decirlo de alguna manera. Lo que ocurre a aquel lado afecta a este y viceversa. Aquel lado está muy, muy afectado. Según estadísticas actualizadas, ¿cuánto nos agrega en riesgo esa deplorable y lamentable situación que vive Haití con relación al ambiente? Bueno, en la medida de que ellos tengan más degradado su suelo, que tengan menos cobertura boscosa, claro que para la isla eso es un aspecto negativo, porque como decimos, para la biodiversidad y los recursos naturales no hay frontera. Nadie va a morir de aquel lado. Entonces, claro que nos afecta en sentido global, aunque no tenemos incidencia. Si no hay una forma de colaborar y tomar medidas conjuntas como isla, nuestro trabajo sería trabajar de este lado, reforzar las medidas de este lado, promover la reforestación para seguir mejorando la cobertura boscosa y a su vez la captación de emisiones, y tomar medidas para prevención de la contaminación y reducción y claro, y control al final. Pero con el tema Haití es un tema delicado por la situación social y de gobernabilidad que ellos tienen actualmente. A partir de la cumbre, la famosa cumbre de la Tierra de Brasil, ¿no? Protocolo de Kioto, luego en Japón y esas cosas, se establecieron un sinnúmero de cuotas de emisión para cada territorio. ¿Qué han hecho los países ricos? Compran cuotas a los países pobres y siguen emitiendo igual. Pocas palabras, la cuota que le toca a Haití o a República Dominicana, que no lo va a emitir, se la compra China, se la compra Estados Unidos a través de esos famosos bonos verdes, y él sigue emitiendo igual.
¿Cómo va? Lo que han hecho es comercializar la contaminación o la emisión de elementos contaminantes, en este caso de calentamiento. La pregunta es un comentario, pero en otro aspecto, ¿qué tiempo puede tardar esos gases de efecto invernadero en asentarse de nuevo, eliminar de la frontera y asentarse de nuevo en la Tierra? Bueno, el efecto invernadero es un fenómeno natural, lo primero. Eso es parte del mecanismo del planeta para mantener la temperatura que tenemos. Sin el efecto invernadero... Nos quemáramos todo. No, nos congeláramos. Ya. Porque la temperatura del planeta anduviera promedio en menos 18, porque no retuviera la energía del sol, por consiguiente el calor. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Con el exceso de emisiones, el planeta está atrapando más calor del sol de lo que debería, y lo atrapa y no lo está dejando escapar. Entonces, aún dejáramos de emitir, por ejemplo, en este momento, cosa que no es posible porque no me imagino... No, porque no morimos de hambre entonces. No me imagino ya un mundo sin emisiones. Se está atrapando mucho más calor, mucho más energía y se queda aquí en el planeta. Entonces, pero aún dejáramos de emitir, ya los efectos de los gases que están en la atmósfera, por lo menos nos estaría dando consecuencias en los próximos 40 o 50 años, porque el planeta tarda un tiempo en recuperarse. Lo que hemos visto, bueno, ha existido cambio climático desde la antigüedad, sí. Claro. No es la primera vez que el planeta experimenta un cambio de clima, pero ¿en qué escala? En escala de miles de millones de años. Sí. Entonces, necesitaríamos una epidemia de COVID por 10 años, porque en los meses de COVID hubo una recuperación en las aguas, en las montañas, por una recuperación asombrosa, por la baja en el nivel industrial. ¿De cuánto fue? Eso está cuantificado en los diversos niveles y haciendo una simulación como se hace en la ciencia. ¿Cuántas etapas como esa para ver si esos 40 años que ya nos tocan, si lo detenemos hoy, no podríamos ganar tiempo? Bueno, sí, cuando el COVID, el planeta tuvo un respiro por una razón muy directa. O sea, ¿cuál es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero? El sector de energía, transporte. Entonces, cuando el COVID, ¿cuál fue el problema? Que se paró el transporte. Entonces, ahí bajaron las emisiones por concepto de quema de combustible fósil por ese sector, por la parte de transporte. Entonces, bajaron las emisiones, pero después de la recuperación del COVID es posible que la hayamos aumentado. Intensidad. Porque, por ejemplo, ahora justamente se publicó que las concentraciones de gases de efecto invernadero subieron. Entonces, es posible que ese respiro que tuvimos ya lo hayamos compensado negativamente y más. Una suerte de rebote, como le llaman. Con respecto a los océanos, las aguas marinas, dicen que hay zonas donde las aguas han tomado temperaturas calientes y hasta han provocado que determinadas especies marinas emigren hacia otras zonas. Chico, hay tiburón todas las semanas en playas, tiburones apareciendo en diferentes playas. Eso también es un fenómeno que se está viendo ahora y que es parte de todo. Podría ser consecuencia, porque cuando se eleva la temperatura del planeta, no solamente es en tierra que eleva la temperatura, también el océano se calienta. Claro. Entonces, cuando se eleva la temperatura del mar, eso altera el hábitat de esos peces, de esa vida marina, que estaban acostumbrados a una cantidad a una temperatura establecida. Entonces, ellos tienen que emigrar a buscar mejores condiciones de vida, o sea, buscar su supervivencia y también el alimento, la disponibilidad de alimento se puede escasear. Entonces, es un cambio para todos. Igual lo que pasa en tierra, igual pasa en el mar. Claro. O sea, nosotros, escuchándolo, da la impresión de que estamos condenados. Que ocurrirá como en las películas, ¿no? O que nos quemamos finalmente o que nos congelamos finalmente.
Bueno, los países tienen un compromiso cuando se hicieron signatarios del Acuerdo de París y asumieron un compromiso en reducir su cuota de emisiones para evitar que la temperatura del planeta se incrementara en 2 grados. Lamentablemente no vamos bien, pero yo creo que tenemos que terminar con un espíritu de esperanza. O sea, no podemos, hay que hacer cosas, pero hay que hacerlo desde el macro hasta micro, todos. Esto es un asunto de todos. Todos estamos en el mismo barco. Bueno, la verdad es que nosotros cambiamos el modelo de consumo. La economía hasta los 60 no era una economía de consumo acelerado. Ahora no. Ahora es obligatorio el consumo, porque si tú no consumes, las empresas no producen. Y entonces deteriora todo lo que tiene que ver con la materia prima. La materia prima ahora se han acelerado su deterioro en los últimos 50 años más que lo que se había pasado en los últimos 1000 años. Entonces vamos a necesariamente una especie de colapso en términos de equilibrio ambiental. Definitivamente los modelos de consumo, los patrones de consumo actuales tienen mucha presión sobre los recursos naturales. Y tenemos una alta huella de carbono en los procesos industriales. Entonces, por eso es que no es solamente, tenemos que tener un compromiso desde los aspectos gubernamentales que regulen las emisiones, pero también el tema del sector privado. ¿Tú sabías que el 30% de los productos que se producen, el consumidor no se lo come? Tú compras una funda de fresa y no te comes todas. Hay generalmente un 15 o un 20% que se pudre. Entonces Naciones Unidas ha determinado que alrededor del 30%, no del que no producimos, de lo que producimos va a la basura. Se pierde. Entonces tú tienes una locura. Por eso es que en los supermercados la gente recomienda, tú vas a comprar tomate, no compres 6 tomates. Lleva un foulard, como dicen los franceses. Lleva en qué echarlo. Compra 1, compra 2, compra elementos sueltos. No compres paquetes. Sin embargo, la sociedad americana, la sociedad moderna, te compran paquetes de ese tamaño así de hamburguesa para comerse una. Las otras va a botar. Es un abuso. Mientras un sector tiene mucha abundancia y la bota, tú tienes África en la peor de las miserias. Sí. Sí. Estamos conversando con Rosaura Pimentel. Ella es coordinadora del Observatorio de Cambio Climático y Resiliencia del INTEC y es ingeniera civil con especialidad en ingeniería sanitaria y ambiental. El drenaje, pregúntale del drenaje en la capital. Dile. Drenaje. Atrévete, dale. ¿Qué vamos a hacer con el drenaje? ¿Qué es lo que está pasando? Creo que nada más son como 3.000 o millones o así de dólares. Bueno, tenemos un problema complejo, porque si bien estamos expuestos a precipitaciones más intensas, ¿vieron? En un tiempo, una duración específica, entonces no tenemos capacidad de respuesta. Y es posible que aunque tuviéramos un mejor sistema de drenaje, como quiera no estuviéramos inundando. Fíjense que países desarrollados se están inundando, porque los drenajes se diseñan con un caudal, tomando en cuenta un caudal pico y el caudal medio, pero si yo fuera alcalde y la escucho, digo, pues vamos a ahorrarnos esos 2.000 millones de dólares. Bueno, lo que pasa es que podemos tener un problema de dimensiones mínimas o de dimensiones que cobren vidas. Claro. Entonces, creo que todos optaríamos por la opción de tener el menor problema posible, de que no se te inunden bienes. Entonces, por un lado, estamos recibiendo precipitaciones más intensas, tenemos un déficit importante en alcantarillado pluvial, y también hemos reducido la infraestructura verde. Entonces, cuando impermeabilizamos el suelo, no hay percolado, no hay infiltración, y eso y hemos modificado mucho los patrones de drenaje. Entonces, es como que hemos puesto muchos factores juntos para que el problema sea del tamaño ya. Y muchos puercos también, ingeniero. Muchos puercos, como decía Corporal. Tenía que ser un puerco, la basura. Ese definitivamente, y eso es uno de los más tristes. Ese está completamente dentro de la posibilidad de cada ciudadano. Porque, tenemos muchos plásticos, tenemos un uso excesivo de plástico, pero el plástico no llega solo al río. Entonces, alguien lo dispone mal. Entonces, si reducimos esa parte, ya el problema mejora. Ojalá que sí. Ingeniera, desde el gobierno, desde el Estado,
compromisos contraídos a nivel regional, internacional. ¿La verdad estamos nosotros cumpliendo con ellos como Estado? Con respecto al cambio climático. Bueno, sí. Se han hecho acuerdos y en eso se ha involucrado, claro, está el sector privado, porque no hay forma de reducir emisiones sin el compromiso del sector privado. Y el país asumió una reducción, un compromiso de reducción de cuota de sus gases de efecto invernadero. Y el presidente anunció hace poco, hace un par de años, que el país iba a trabajar para hacer carbono neutral para el 2050. Muchos países... Muchos países hicieron ese compromiso o esa intención. Entonces, imagínate el tamaño del desafío, ser carbono neutral al 2050. ¿Qué tanto impacta Punta Catalina en esa matriz? Exacto. Bueno, es como, por un lado necesitamos la energía y por el otro lado estamos emitiendo carbono. Y que no le van a cambiar la fuente. Sí, pero que no se puede, Rosario, se vale todo lo cual todo el Por mundo. eso lo explicó aquí Celso Estados Unidos Marrancini. tiene planta de carbón, Europa tiene planta de carbón. Exacto. Pero saliendo de ellas. Ingeniera, gracias. Gracias a ustedes. Rosaura Pimentel, coordinadora del Observatorio de Cambio Climático y Resiliencia del INTEC. Interesante, aunque por la mañana uno deprimirse no es saludable. Saber que nos vamos a congelar o nos vamos a quemar. Lo de quemarse uno como que lo viene oyendo por la Biblia con más frecuencia. No, uno no se acostumbra, pero... Y Julián quiere que nos quemen algo. Y entonces cuando usted dice que si detenemos hoy todo esto, vamos a dar 40 años, Ustedes los ¿verdad?, sufriendo los efectos. Los no creyentes en Dios. Reza, da muchas rodillas y a ver si él consideraría Ustedes los impíos. perdonarte. Ingeniera, muchísimas gracias. Ustedes han dañado Rosario. Muchas gracias por la invitación. Ingeniera, usted es una mujer No, pero como la ingeniera. no. Usted como ingeniera, claro, la ingeniera sí, porque es ingeniera además. Los ingenieros tienen la ventaja de, al menos los civiles vinculados a la construcción, y los otros, de alguna manera, saben muchas cosas. Entonces, a la ingeniera hay que recomendarle, cuando vaya a construir, reconstruir la casa, en el campo, allá en la oficina, que procure equipos y herramientas adecuados, los mejores, y si tiene certificación internacional, mucho mejor. Usted los encuentra, ingeniera Pimentel, en la San Martín 183, ahí próximo a la avenida Máximo Gómez. Materiales industriales. Esa es la ferretería más completa. No le hable de Intec, nada más dígale que la mandamos desde a diario y le va a dar una La ingeniera como que dirige, ella como que no maneja herramientas. Una ventaja. Ella dirige, ella dice, vaya allá. No, ella habla así, tranquilita, pero es una mujer de batalla. Y dígale que le mandamos desde a diario y le va a dar una rebaja sustancial. Bien. Okay, gracias. Bueno, tenemos las gracias a Rosaura Pimentel, del Observatorio de Cambio Climático y Resiliencia del INTEC. Nosotros continuamos. Usted puede poner una cortina y eso no hay problema.